partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos. Distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un espacio aquí en la mesa de Madero Comunicaciones con nuestro programa en Perspectivas, que hacemos con nuestro distinguido colega y amigo de varias décadas, mi colega Guillermo Holzman, a quien le agradecemos la gentileza que tiene de acompañarnos en sus escasos tiempos para venir a contarnos acá a Madero Comunicaciones, a Radio Madero, en nuestro programa Perspectivas, el cómo está caminando nuestro mundo en lo nacional y en lo internacional. Hoy día trataremos un tema que es muy interesante porque por estos días se están cumpliendo 40 años del posible conflicto, o del conflicto, más bien no del posible porque ocurrió el conflicto, que nos llegó a la guerra finalmente con Argentina hace 40 años atrás, y que obviamente miraremos con una mirada histórica a esto, y qué mejor que tratar este tema con nuestro Guillermo Holzman. Guillermo, gracias nuevamente por estar en nuestra mesa de análisis acá en Perspectivas, y gracias por estar nuevamente y también por participar de esta oportunidad de poder conversar con nuestros distinguidos auditores y televidentes en todo el gran norte de nuestro país. No, gracias a ti, Percival, por tener la oportunidad de compartir algunas ideas. Y yo espero que sean de utilidad a quienes nos van siguiendo y puedan tener una mejor visión en torno, que en este caso, a una cosa histórica que marca a Chile, yo diría en términos muy relevantes, pero donde también se requiere que esas visiones distintas. Bueno, mi visión obviamente desde el punto de vista más de análisis estratégico, análisis político, no desde el punto de vista tan militar si se quiere, sí, porque hay un contexto ahí que es necesario también considerarlo. El año 78, hace 40 años atrás, Argentina venía saliendo de ganar la Copa Mundial de Fútbol, y ellos tenían un régimen de facto como en Chile. Así es. Allá gobernaba Videla, acá en Chile gobernaba Pinochet. Y estuvimos a punto de irnos a las manos, ¿ya? Por una circunstancia en que Argentina quería desconocer la propiedad de las islas Picton, Nueva y Lennox, que están en el sur austral nuestro, y eso tuvo enormes consecuencias para la realidad de ambos países en ese tiempo. Probablemente nosotros no vivíamos algo desde la guerra del 79, contra la Confederación Perú-Boliviana. Sin embargo, también teníamos una circunstancia histórica y un contexto especial. Estados Unidos tenía bloqueado varios repuestos y armamento para nuestro país, etcétera. Y fue difícil ese tema, que finalmente recae en la Iglesia Católica, que a través de Cardenal Zamoré genera todo un contexto para las negociaciones. Sí, y finalmente termina siendo una mediación papal. Una mediación papal. Entonces, ¿qué lecciones sacamos de esto, Guillermo, y cómo nosotros establecemos un criterio que nos puede servir a nuestros distinguidos auditores y televidentes para poder entender ese proceso tan delicado que vivimos? A ver, yo diría que de la perspectiva por lo menos que yo lo veo, primero situarnos que el año 78 estábamos a nivel mundial en plena Guerra Fría. Es decir, era el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendiendo el capitalismo, la Unión Soviética propiciando el comunismo marxista en clave de interpretación de Lenin, y sobre lo cual se había producido ya la Revolución Cubana en el año 57-58, y había todo un intento revolucionario en varios países de América Latina, cuya respuesta había sido los golpes de Estado, para evitar justamente el ingreso. Y en eso estaba Argentina, estaba Chile, estaba Uruguay en aquella época, estaba por supuesto Paraguay, Brasil. Entonces yo diría, primero ese contexto. Lo segundo, importante y relevante, es entender que 5 años antes, más o menos, China ingresa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que era un tema, digamos, no menor,
porque ahí se equilibran las fuerzas. Recordemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas corresponde a 15 países, pero de los cuales 5 países tienen derecho a veto, es decir, nada se puede hacer por las Naciones Unidas si alguno de esos 5 países se abstiene o veta alguna resolución. Los miembros originales con derecho a veto eran los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, a saber, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética, claro, qué sé yo, y Francia. Sí. Entonces, posteriormente, en los años 70, cuando estaba Richard Nixon como presidente de Estados Unidos y Henry Kissinger como su asesor de seguridad nacional, posteriormente secretario de Estado en Estados Unidos, se empieza a perfilar la idea de que la Unión Soviética y China podían hacer una alianza. ¿Ya? Finalmente no lo hicieron. ¿Ya? Pero Kissinger, entre todas las movidas que hace, finalmente considera de que la situación china es de tal preocupación que se promueve con la ayuda de otros países, otras potencias, para que se haga una votación y finalmente China quede incorporada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con eso se equilibra la Guerra Fría. Yo creo que esto es importante. Otro dato importante para nuestros televidentes auditores es considerar que en el año 78 no existía Internet. Ah, sí. Por si acaso, no existía el WhatsApp, no existía Instagram, redes sociales, no había nada de eso. ¿Ya? Y a su vez también, yo diría que esos son como elementos importantes a considerar hace 40 años atrás. ¿Por qué es importante lo que pasa con estas islas? Primero entender de que la importancia geoestratégica de Argentina y Chile tiene que ver con que cada uno de los países controla una de las bocas del Estrecho de Magallanes, que para la época era fundamental, porque en el Canal de Panamá pasaban los buques de carga, que recuerdo que Panamá en aquel minuto era normal, era pequeño, si se quiere, hoy día se ha agrandado para los buques Panamax, pero todo el otro tráfico marítimo, particularmente de buques de guerra o de mayor calado, necesariamente pasaban por el Estrecho de Magallanes. Y esa es una zona estratégica para las potencias porque une el Atlántico con el Pacífico. Entonces ahí hay un tema que no resulta ser menor en todo lo que va sucediendo. Y por otra parte, yo iría entrando ya más en terreno, la Junta de Gobierno argentina, con Videla a la cabeza, empieza a tener problemas internos. Porque la Junta de Gobierno argentina estaba en la idea de poder irse rotando en los puestos. La geopolítica argentina siempre había planteado, por lo menos algunas de sus líneas más consistentes en la historia, la necesidad de que Argentina debiera ser un país bioceánico. Y por lo tanto la idea de poder alcanzar hacia el Pacífico era importante. Y si podía Argentina controlar todo el Estrecho de Magallanes, como obviamente su estatura estratégica a nivel mundial aumentaba considerablemente. Así es. Entonces, yo diría, había una serie de temas ahí que era necesario considerarlo. Por otra parte, ya Videla se enfrenta en ese minuto a la necesidad de poder cambiar la Constitución, la idea de hacer reformas constitucionales en Argentina, y también hacer reformas en la práctica económicas. Argentina no estaba bien económicamente. Gracias. Y se intentan hacer esas reformas de alguna forma que fuese posible. Sin embargo, la rotación en el poder de Argentina no permite que eso sea así. Y en definitiva, yo diría, el gobierno estadounidense, con Jimmy Carter ya básicamente, empieza a tomar distancia en los gobiernos militares existentes en la región, se empieza a colocar la agenda de derechos humanos como un eje esencial de lo que es la relación internacional en aquella época. Y ahí yo te diría se va generando varias cosas. Acá en Chile habían algunos problemas también internos en la Junta Militar. Estaba la disidencia creciente que representada por Gustavo Lee, que finalmente termina saliendo de la Junta de Gobierno, después. Exactamente. Entonces yo te diría que hay acá
varias cosas que son importantes por considerar. Acá en Chile estaba en discusión internamente si se iba a asumir o no un proceso de transición democrática o no, si iba a haber apertura política o no. Hay ahí una fricción bastante fuerte y se empieza a implementar derechamente lo que es el modelo económico de Chicago. Entonces yo diría, la situación en ambos países no es de la mejor. Sobre todo, Guillermo, si me permites un paréntesis ahí también, que las realidades políticas internas, tanto de Argentina como de Chile, venían de modelos digamos que buscaban con un muro de Berlín digamos parado, con un marxismo todavía en entrenamiento, con una serie de actividades que el comunismo internacional, el socialismo internacional estaba muy atento a lo que pasaba en América Latina, particularmente porque muchos de los movimientos revolucionarios digamos de corte marxista se habían desempeñado con mucha fuerza en América Latina hasta los años 70. Y ambos, tanto Videla en Argentina como Pinochet en Chile, habían vivido, digamos, movimientos similares. Ahí tenemos los movimientos insurgentes en Chile, con lo que era el MIR en ese tiempo, lo que eran particularmente porque el Frente Manuel Rodríguez viene después, pero allá en Argentina tuvimos movimientos también muy fuertes, que el gobierno militar trató de controlar y digamos sostener y en algunos casos acabar, digamos, en un sistema de guerras entre comillas que contaban con el apoyo muy decidido de la Unión Soviética, como una mirada a sostener una mirada ideológica de lo que se estaba sosteniendo a su vez en América Latina. Por lo tanto, teníamos a un Videla y a un Pinochet peleando por lo mismo, pero a la vez peleando también por una mirada estratégica de cuál iba a ser todo la pasada por el sur austral del estrecho de Magallanes. Porque si esto, a propósito de la mirada de estos dos mundos, tanto el que lideraba la Unión Soviética como el que lideraba Estados Unidos hubiera dejado, por ejemplo, fuera de órbita al Canal de Panamá, era obvio que era toda la parte del traslado de material a través de los navíos iban a pasar claramente por el estrecho de Magallanes y eso tenía que controlarlo alguien. Así es. Entonces ahí también tienes otro espíritu, tienes otra mirada de lo que pasaba y que lo importante es lo que estaba jugando en ese minuto. Exactamente. Recordemos también que el Reino Unido entra como árbitro, digamos, de este conflicto que ya todo ha explicado, también yo lo he hecho, el año 1971, en pleno gobierno de Allende, digamos, se acepta de que el arbitraje lo asuma Reino Unido. Pasan los años hasta que llegamos a... Asunto que asume también y respalda el mismo... asume, digamos, Argentina, ¿no? Exactamente. Teniendo entonces, el tema de las Falkland o de las Malvinas todavía no decidido, ¿no? No, exactamente. Y es en abril del año 77 cuando la reina Isabel entrega el resultado del laudo arbitral. Y en ese laudo arbitral se entregan a Chile un mayor número de islas, que es la Nenox, la Picton, la Nueva, Elbow, Vandenberg, la Freyesint, la Wollaston, digamos, Terhalen y Hornos, entre otras, y la Cesambre. Y al entregar esas islas, se entregan muchos más derechos oceánicos porque se aplica a las 12 millas, las 200 millas, qué sé yo. Entonces, frente a eso, se produce el hecho que va a ir a generar la suspicacia y yo diría el inicio de los tambores de guerra. ¿Ya? Y es cuando la Junta de Gobierno, con Videla a la cabeza, declara que el fallo es insanablemente nulo. ¿Ya? Expliquemos que insanablemente nulo significa es explicarle a nuestros auditores y televidentes que cuando declara insanablemente nulo, le está diciendo que a la reina Isabel, que había sido de común acuerdo el árbitro, que lo que ella representaba como definitiva, digamos, de lo que se estaba juzgando, no iba a ser respetado por Argentina. Y eso obviamente genera un problema bastante más serio. Claro, porque había un conflicto que ya venía de muchos años antes. Recordemos que teníamos la Laguna del Desierto 64. Exacto. O sea, había varias cosas que estaban antes con Argentina y que no estaban aclaradas. Y este tema marítimo, por todas las razones que hemos explicado desde el punto de vista geoestratégico, se transformaba en un problema cada vez mayor y más complejo
por lo que significa el estrecho de Magallanes y las posiciones que está asociada al control de esas islas. Exacto. Entonces, La geopolítica, la importancia geopolítica de esas islas. exactamente. Entonces, yo diría que ahí, una vez que Argentina hace eso, lo que está haciendo es decir, yo no respeto mi palabra. Así es. ¿Ya? Yo no respeto al árbitro. ¿Ya? Y acá, digamos, lo que vale es mi interpretación. Y eso se entiende inmediatamente como, yo diría, tambores de guerra. Un acto de guerra. Exactamente. Bueno, y ahí empiezan los preparativos en Argentina, en forma visible, en términos de la movilización de tropas hacia el sur, de capacidades militares, sistemas de armas, aviones, qué sé yo, y la preparación de la escuadra argentina, porque ya sabía que para defender esas islas, las batallas principales iban a ser en el mar. Claro. En el mar. Entonces, claro, más allá de lo que pasara en la tierra, iba a ser en el mar. Y Chile ahí, y el Pinochet toma una serie de decisiones que van orientadas a evitar la guerra. Tú señalabas al inicio de esta conversación de que nosotros estábamos sometidos a un embargo de armas, que es la famosa enmienda Kennedy. Así es. Y empezó a significar ver cómo estábamos en capacidades para poder entrar a Argentina, y la verdad que las capacidades no eran las mejores. Veníamos ya saliendo también de un conflicto no menor con Perú, como en el año 74. Sí. Entonces, había una situación interna no fácil desde el punto de vista de control interno. Entonces yo creo que acá hay se configuran varias cosas, y Pinochet yo creo que actuó sagazmente, sí, en términos concretos. Quizá una de las primeras decisiones, esto no siempre se cuenta, pero una de las primeras decisiones que toma él es la de nombrar a un solo jefe de todas las fuerzas. Es la primera vez que en Chile se nombra a un solo general que está a cargo de todas las fuerzas operativas para esta situación. Y ese nombramiento recayó, ¿ya?, en Fernando Matei. ¿Y por qué Fernando Matei? Porque él venía llegando de un curso en Londres de conducción conjunta. Y era el que manejaba los códigos, digamos, y nuevas estrategias sobre lo que era conducción conjunta, cómo tú hacías operar la armada, los recursos aéreos y recursos terrestres en forma coordinada para lograr un objetivo bélico, ¿ya? Y él se va a trabajar, como hay en Santa Rosa con la Alameda, hay un edificio, ahí que se le habilitaron 2 pisos, en total secreto. Y Chile siguió funcionando igual, y el gobierno le bajaba el perfil, que hacía lo que estaba haciendo Argentina. Había, en ese momento había mayor control de la prensa, por lo tanto había un control interno respecto a lo que estaba sucediendo en Argentina. Digamos, el tema acá era no crear temor, porque un gobierno de facto con una población atemorizada es un problema político mayor. Sí, claramente. Cosa que no pasaba con lo de Argentina, que estaba en otra dinámica. Estaba con todo el fervor de haber ganado un campeonato mundial de fútbol y estaba en otra. Entonces yo te diría, acá se empiezan a visualizar un tema diferente de cómo Chile se defiende. Y ahí, ¿quién acompaña a Fernando Matei? Es un general de Carabineros, ya, que tuve oportunidad de conocer, me contó muchas cosas, de hecho, ya lamentablemente fallecido, que es René Peri Fagerström. Muy conocido de Atacama también. Exactamente, por eso lo menciono. Y René Peri, que era profesor de castellano y filosofía, además de ser distinguido oficial de Carabineros. Exactamente, y un excelente poeta por lo demás. Además. Entonces, y él fue un poco lo que me empezó a trabajar con Matei y a articular no solamente las capacidades militares, sino que los despliegues, ¿ya? De tal manera de poder hacer frente a todo lo que se sabía de la estrategia que podía tener Argentina. Por su parte, cada una de las fuerzas, ¿ya?, con sus comandos o tropas especiales, fueron tomando posiciones en el territorio argentino, en otros lugares, qué sé yo, se empezó a ver por qué lado podían pasar los argentinos con los tanques, etcétera. Se hizo todo un preparativo de guerra, evidentemente, y se empezó a preparar al mando de López Silva, que es la escuadra nacional, con un almirante Merino el almirante Merino tenía varias cualidades, entre ellas el estratega naval, yo diría, eximio, reconocido, y esto, por favor, lo estamos hablando desde el punto de vista netamente de sus capacidades militares, ¿ya? Más allá de lo que el contexto en el cual esto se daba. Y hacen toda una planificación naval, yo diría extraordinaria. Se despliegan lanchas en cada una de las islas,
y esas lanchas eran las que iban a ir a sacrificio. Claro. Los que estaban en esas lanchas, un gran amigo mío que falleció hace unas semanas atrás, estaba a cargo de una de ellas, y de la fuerza, pequeña fuerza de 3 o 4 lanchas, y significaba estar ahí fondeado, con temperaturas bajo cero, en fin, con condiciones climáticas para nada fáciles, pero iban al sacrificio. Sí. Al sacrificio a la espera de la batalla naval final, que era la apuesta finalmente que se tenía Merino, mientras se daban enfrentamientos probablemente en varios lugares de la frontera terrestre con Argentina. Claro. ¿Ya? Entonces, es ahí donde en definitiva cómo se empieza a jugar y a sentir el temor. En Punta Arenas se alcanzan a hacer simulacros de ataque aéreo, Sí. Se pintan los techos respectivos para que se pueda distinguir aquellos que son hospitales, Sí, que no son blancos bélicos, no son blancos militares. Entonces se empieza a hacer todo eso. Entonces ahí hay un tema que yo me atrevería a decir muy más que relevante. Además que cuidado con la situación que se vive en el norte. Particularmente las fuerzas nos quedaron concentradas también para no disminuir la importancia que tenían los puntos más álgidos con Bolivia y Perú. Uh-huh. Y las fuerzas quedaron también, o sea, no se concentró tanta todo en el sur, sino que en el norte también se tuvo el cuidado de esto. Exactamente. Y sobre todo porque en la misma guerra se apreció del respaldo que tuvimos nosotros de este tiempo de Margaret Thatcher. Sobre todo porque muchos de los aviones que habían respaldado la recuperación de las Islas Malvinas, los Falkland, habían aterrizado en la isla de Pascua, aviones militares londinenses de Inglaterra, y había toda una relación de respaldo y de reciprocidad respecto de las, yo diría, que de las simpatías que despertaba Chile, no solamente en Inglaterra, sino que además en otros países de América Latina, por ejemplo, Brasil. Entonces, yo creo que el conjunto de circunstancias nos lleva finalmente a una, también a una mediación papal. Y ahí, es una estratega, porque hoy día cuando se estudia la historia de esta Pinochet ahí haciendo varias cosas con el mismo Papa o con la diplomacia vaticana, uh-huh. Y eso obedece también a un gesto importante. Llega un minuto, o sea, y por eso todo lo que te decía inicialmente, el contexto en el cual estamos, Guerra Fría. Sí. Cuando ya el mundo, las potencias, empiezan a considerar que efectivamente Argentina está dispuesta a dar una guerra y no está dispuesta a escuchar a nadie, sí. Que Chile no le queda otra posibilidad más que defenderse y tomar la ofensiva y algún tipo de ventaja que le pueda dar el factor sorpresa, básicamente. ¿Ya? Yo diría que las potencias empiezan a buscar, hay todo un manejo diplomático detrás que no lo conocemos completamente, sí. Uno lo conoce solamente cuando tiene la oportunidad de conversar con la gente que estuvo cerca de toda esta situación, y donde en definitiva no se iba a permitir, o sea, ni la Unión Soviética, ni Estados Unidos, ni China, que se había recién incorporado, que en virtud de una guerra territorial se incendiara toda América Latina. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo diría, le voy a quitar todo lo poético a esta realidad, pero es porque las potencias necesitaban los recursos naturales que América ya tenía. Y si los países de América Latina o América del Sur entran en una escalada bélica, la posibilidad de sacar recursos naturales disminuye considerablemente. Sí. Cuando todos los países todavía están en un proceso ya de consolidación, en su proceso de industrialización, y donde las materias primas, llámese minerales particularmente, eran fundamentales para todos ellos. En consecuencia, a nivel mundial no había ningún interés de que Argentina y Chile fuesen a un enfrentamiento bélico. Sobre todo porque, así como me señalaste, Nixon y Kissinger tenían puestos sus ojos en cuál había sido el manejo que la izquierda más ortodoxa, la izquierda, digamos, marxista de esos años, digamos, con un muro de Berlín presente, con una Unión Soviética tratando de militarizar mucho los aspectos de la conducción o de hacer caer gobiernos democráticos en América Latina, se daba con mucha fuerza. Por eso que Videla, Pinochet y tantos más no son casualidades de ese proceso. Por lo tanto, Estados Unidos, que era así como el dueño del patio trasero o de América, no intervienen y también tratan de controlar bajo las premisas de Occidente todo este proceso. Sí, exactamente. Entonces, digamos, no hay ninguna guerra en el mundo que pueda empezar sin que haya al menos
un apoyo implícito de las potencias. Eso yo creo que es claro. O sea, sí. Veamos Corea, Vietnam, claro. En fin, y así sucesivamente. Claro. Entonces yo diría que eso es importante poder saberlo, y es ahí donde se llega finalmente, y se hacen muchas consultas, ¿a quién le podría hacer caso a Argentina? ¿A quién le podría imponer a Argentina una visión? Y ahí es donde viene nuestra herencia hispánica, que está asociada al catolicismo, donde la autoridad moral de la Iglesia Católica, que lo había hecho ya en dos o tres oportunidades anteriores en otras situaciones, podía transformarse en un mediador. En un mediador, y donde la posición de Chile era fundamental si quería ir a mediación o no. Y bueno, y finalmente, digamos, aparece el canal Zamoré, y por horas, qué sé yo, sí. O sea, yo diría que el canal Zamoré es el que aparece en la foto, pero yo me atrevería a decir que la presión que se genera desde las potencias sobre Argentina para que acepte la mediación, Chile ya la haya aceptado, para que acepte la mediación, recordemos que Zamoré va viajando urgente a Buenos Aires, mientras, vamos, el buque, digamos, madre de la escuadra naval argentina empezó a ingresar al estrecho. ¿Ya? Sí. Digamos, nuestras lanchas se estaban preparando para atacarlo, mientras que nuestro buque madre de la escuadra se preparaba para esa batalla naval. Y se están empezando a mover cuando así finalmente es. Zamoré llega a Argentina y se avisa que sí, o sea, Argentina acepta la mediación. Y fueron horas, sí. Horas donde definitivamente ese conflicto no o sea, tuvimos pocas horas de entrar en un conflicto bélico real. Es muy real, o sea, con despliegue de gente impresionante. Se hicieron muchas cosas, muchas tiquinuelas. Se tenía la frontera sur bien protegida, pero no se descuidó la norte y la central tampoco. Con los pocos recursos que teníamos, con un embargo de armas, significó comprar armamento en mercado negro, significó la ayuda a otros países, significó muchas cosas que yo creo que la vamos a seguir pagando por varias décadas todavía a pesar del tiempo transcurrido. Sí. Ahora, se nos acaba el tiempo de esta reflexión que hacemos respecto a estos 40 años de digamos, casi guerra con Argentina. Hemos revisado los aspectos más importantes, pero la paz, tan importante también para poder defender la paz y poder situarnos como países que todavía seguimos siendo países de un tercer mundo digamos, saliendo 40 años después. Las diferencias son enormes con Argentina, los per cápita son incuestionables, los favorables más a Chile que a Argentina. Tenemos otra conducción política hoy día, nuestra democracia se vigorizó a un punto que hoy día es el referente para muchos países del mundo. Una guerra que no ganamos con balas, pero sí la ganamos con crecimiento. Y la verdad es que habría sido tremendamente doloroso para nuestro país soportar la sequía de mucho tiempo para poder solventar y llegar a un grado o probablemente no habríamos podido superar nunca. Sí. ¿Qué le decimos a nuestros auditores y televidentes respecto de esta conclusión que sacamos de esta casi guerra con Argentina? Yo diría que en primer lugar, cuando los jefes de Estado, y en este caso 2 militares, presidiendo un gobierno de facto, como tienen visiones tan distintas desde el punto de vista geopolítico respecto a lo que se viene. Yo creo que ahí la prudencia, digamos, de Pinochet, sabiendo que estábamos disminuidos militarmente, pero también el apoyo de todos los militares profesionales que no estaban en el gobierno, sino que estaban en los cuarteles, y que cooperan a poder entregar lo mejor de sí para una defensa, yo diría, máxima, con lo poco que teníamos. Sí. Ya no sé, creo que ahí hay un tema, de ahí, o sea, créeme que la inventiva chilena funcionó, pero perfecto para hacer, lo voy a caricaturizar un poco, pero colocar alambrito para que la cosa funcione de otra manera, funcione mejor, porque no teníamos los repuestos, en fin. ¿Ya? Hicimos varias cosas que nos sirvieron mucho después, ¿ya? Para poder mantener al día sistemas de armas, qué sé yo, en términos aéreos, navales y terrestres. Entonces, yo diría que ahí hay un primer tema. Un segundo tema que yo creo que es relevante es que cuando hay una formación doctrinaria con una visión geopolítica expansiva, como es el caso argentino, y como ha sido el caso argentino, no se le puede mirar en menos, porque en cada oportunidad que pueda lo va a volver a colocar sobre la mesa. Y así pasa, o sea, está Videla
y después pasa con los votos Galtieri, el 82, 4 años después. Sí. ¿Ya? 4 años después, el tema con Inglaterra. Exacto. Y donde en definitiva, digamos, viene una ayuda de que se yo, digamos, viene una respuesta de parte de la misma Margaret Thatcher, ya, digamos, muy potente contra eso. Entonces, ahí yo creo que se va viendo que ese tipo de autoridades geopolíticas como no son las más adecuadas, que Chile sí tiene mejor formación desde el punto de vista militar en ese sentido. Y, bueno, las Fuerzas Armadas Argentinas quedaron sometidas a una derrota sí, claro. digamos, evidente. Y aún con la idea del apoyo que le dio Alan García, que le mandó incluso aviones. Sí. Un Alan García que no olvidemos que hoy día está pidiendo asilo en Uruguay. Así es. Bueno, cuando citábamos en el caso de los apoyos que se dieron posteriormente a Inglaterra para el tema de las Malvinas, también ha sido para nosotros una acción bastante recurrente de reciprocidad con la que nosotros recibimos en su momento en esta casi guerra con Argentina. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Seguramente esto da para analizarlo en muchos programas más, pero hemos hecho un pequeño recuento de lo que pudo significar esta casi guerra con Argentina hace 40 años y queremos agradecerte tu tiempo para poder disponer, ilustrarnos a nuestra distinguida audiencia respecto a lo que fueron esos momentos tan álgidos hace 40 años atrás en nuestro estado, y también recordarnos que lo que ocurre finalmente con el presidente de facto que teníamos en ese minuto es que hoy día se estudia todo lo que hizo como lo que debiera ser un jefe de Estado cuando está sometido a presiones donde probablemente las fuerzas eran totalmente poco decidoras a favor nuestro. Se hizo muy bien el factor geopolítico, técnico y diplomático para poder finalmente ganar, y 40 años después estamos frente a una circunstancia que nos favorece enormemente por la manera en cómo nosotros crecimos y cómo no crecieron nuestros adversarios. En ese tiempo, que hoy día son hermanos y digamos, compañeros de ruta, por decirlo así también, en el desarrollo. Guillermo, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, y te agradecemos tu tiempo. No, buen agrado, así que no, gracias a usted y gracias a ustedes también por la paciencia y por la gentileza de acompañarnos. Distinguidos auditores y televidentes, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.